7 de la mañana con 42 minutos. Seguimos con más entrevistas. Nos acompaña vía Zoom Fernando Villavicencio, reconocido periodista investigador, que conjuntamente con Cristian Zurita realizaron la investigación de Arroz Verde, así se denominó inicialmente ese proceso de investigación, que hace pocos días acaba de terminar con la sentencia definitiva al expresidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass y a más de 14 personas vinculadas a su gobierno y empresarios que estuvieron inmersos en este caso de sobornos. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. Comencemos por el final, es decir, ¿cómo ustedes toman esta decisión de ya de manera definitiva pues acusar y determinar que Rafael Correa lideró una acción ilegal a través de una red de sobornos que operó durante su gobierno? Bienvenido, gracias. Buenos días. Esta sentencia es como el hilo y la aguja que va a curar una herida que durante más de una década no le dejó en paz y mantuvo dolores extremos en este país. No solo una, varias heridas, pero la principal, la de una honda impunidad. Esta sentencia no es más que un abrazo, o revela un abrazo entre el periodismo de investigación y la justicia. Pero de esos abrazos de la calle, no pactados, esos abrazos, esos encuentros que se dan así súbitamente. Cuando digo súbitamente es que aquí no hubo ningún acuerdo, como pretenden señalar los sentenciados, entre el periodismo de investigación. Nosotros, cuando digo nosotros, Cristian Zurita, la joven colega Cristina Solórzano y quien habla, hemos trabajado decenas, si no centenares de casos de investigación durante los últimos 10 años. Y cuando llegamos a Arroz Verde, es un expediente de 11,000 documentos que conforman esta biblioteca de corrupción. Nos tocó mucho tiempo, más de 3 meses, organizar la información y también sentir mucho miedo, porque estamos hablando de que nosotros, Cristian Zurita y quien habla, habíamos sido víctimas de una serie de ataques y persecución y judicialización por parte del gobierno de Correa. En mi caso, 9 juicios penales. Allanaron mi casa, me quitaron $50,000 y todos estos delitos no eran por haberme robado un centavo del Estado, no, eran por haber escrito reportajes y libros. Es decir, para nosotros fue un gran reto y un reto de valentía publicar este reportaje y luego 13 reportajes. En total hablamos de 14 entregas periodísticas de lo que se podría llamar Arroz Verde. Y el abrazo es cuando la fiscal Diana Salazar, que igual es una mujer que viene de abajo, mire usted que es la primera vez que una fiscal no pertenece a estos grandes grupos de poder, ¿sí? Ella viene de abajo, es una fiscal de carrera, negra, afrodescendiente, y asume el reto con valentía. Luego de una década de silencio de la fiscalía, de grandes casos, asume esta investigación. Y nosotros regresamos, yo regreso de Perú, yo estaba en Lima, me tuve que salir a Lima para publicar desde ahí, porque si la fiscalía no asumía el caso, yo no volvía al Ecuador, porque lo que nos tocaba era otra persecución. Usted sabe a quiénes nos enfrentamos, a las más grandes multinacionales que están acá en Ecuador, a un poder colosal liderado por Correa. No era fácil. Y yo por eso destaco el trabajo valiente de la fiscal, más allá que se puedan expresar algunos deslices, pero espero que se corrija con otros procesos. Esa es la primera gran satisfacción como periodista y es una gran señal de invitación a la juventud a apasionarse por el periodismo. Esta no es una carrerita. El periodismo es un asunto de vida, es una vocación y es una gran pasión por destapar lo que el poder calla. Quizás también hay un elemento importante que lo hace particular, no solamente el hecho de que este proceso termina judicializándose y sentenciando a un presidente de la República, a un vicepresidente y a varios exministros, sino también porque por primera vez se genera una sentencia en una vinculación de un caso donde no está solamente involucrado el sector público, sino el sector privado, en una estructura que
uno lo conocía, entre comillas lo conocía, que se generaba a nivel público-privado desde mucho tiempo, pero es la primera vez que se logra evidenciar al nivel que se habría generado en la época del correísmo. Claro, cuando se utiliza el término histórico, se suele utilizar con frecuencia, pero no siempre encaja. Esta vez encaja. Es una sentencia y es un proceso periodístico histórico, judicial histórico. ¿Por qué? Mire, nosotros hemos conversado con colegas del mundo, cuando viajamos a México recientemente a recibir el premio por Arroz Verde, conversamos con colegas que trabajaron en Lavallato, como es el Panama Papers, y los cuadernos de los Kirchner, grandes casos de corrupción de América, pero ninguno es como Arroz Verde, y no porque sea de este país. Arroz Verde es un ejemplo de lo que no se debe hacer, por eso hoy mismo la prensa internacional está muy preocupada e interesada en el caso. Arroz Verde es la expresión colosal, ¿sí?, endemoniada, de cómo un presidente de la República, con todos los poderes, desde su despacho, organizó una estructura criminal para solicitar recursos económicos a las compañías contratistas a cambio de la entrega de contratos. Pero es más, el líder de esta estructura, el primer ciudadano del país, Rafael Correa, era el que generaba el cuadro judicial, legal, para adjudicar a dedo los contratos. Esto es gravísimo, porque era el presidente Correa quien declaraba estados de emergencia falsos, como por ejemplo un estado de emergencia falso para repotenciar la refinería de Esmeraldas, y bajo ese paraguas se adjudicaban los contratos sin licitación, bajo esta figura del giro específico del negocio. Y luego estos dineros, y por eso es superior a Lavallato, estos dineros que recibía Pamela Martínez y Laura Terán, eran dirigidos, drenados a financiar las campañas electorales y otras acciones de persecución. Es decir, esto nos configura una estructura criminal que no solo recibió recursos, sino que contaminó el sistema sanguíneo del partido político gobernante. Todas las elecciones desde el 2006 al 2017 de Alianza País están marcadas por la corrupción, es decir, presidentes, vicepresidentes, legisladores, alcaldes, prefectos, etcétera, durante este periodo elegidos son corruptos, ilegítimos. Eso es lo que señala Arroz Verde. Y ahora la sentencia es brutal. Por primera vez en la historia les quita derechos políticos a perpetuidad. Es decir, Rafael Correa, Jorge Glass y todos no podrán volver a la política nunca más. Y esta es sin duda una señal importante de la ética, porque no es posible, compatriotas, no es posible que los delincuentes, el que entró a robar en su casa, mañana sea presidente de la República o legislador. Villavicencio, usted al inicio decía que felicitaba sin duda y destacaba la labor que había cumplido la Fiscalía, sobre todo la Fiscalía Diana Salazar, pero que hay algunas situaciones que todavía no están totalmente establecidas o definidas, que se evidenciaron en la investigación, pero que en la judicialización no lograron ser concretadas. ¿Cuáles son esos temas que todavía le falta a criterio de Fernando Villavicencio o le faltó a la Fiscalía y a la Justicia abordar de manera mucho más profunda? Yo creo que el tipo de delitos que se persiguió, el principal delito que nosotros hemos descubierto, no somos abogados, pero están ahí en los documentos, sin duda es el delito de peculado. Hubo utilización indebida de fondos públicos, pero el peculado no se investigó ni se sancionó. También el delito de delincuencia organizada, testaferrismo, lavado de activos. ¿Dónde está la plata? Cuando Correa pregunta, ¿dónde está la plata? Vamos con los otros delitos a identificar. Ahora, como nosotros señalamos, Arroz Verde es solo la puerta de entrada al infierno. Vamos al infierno cuando ahora la Fiscalía tiene que investigar los delitos de peculado. ¿Qué vamos a determinar? Por ejemplo, José Conceizao Santos Filo de Odebrecht señaló ante la justicia que él autorizó la entrega de $5.5 millones en sobornos para las campañas del 2013 y 2014. ¿De dónde salieron esos recursos? Ese es el tema de fondo. Salieron de los contratos sobrecosteados adjudicados bajo la figura de giro específico del negocio a dedo por el gobierno de Correa, los contratos de Refinería del Pacífico, que no existe la refinería,
del poliducto Pascuales Cuenca, que se está hundiendo, que debió costar no más de 300 millones y que le acabó pasando una factura de 600 millones al Estado ecuatoriano. Es decir, ahora sí vamos a identificar a todos los delincuentes de cuello blanco, los funcionarios de la A a la Z del sector público y privado que fueron parte de esta estructura criminal. Y ahora sí, a recuperar lo robado, porque podemos identificar dónde están las sumas de dinero en el extranjero en cuentas offshore. Por ejemplo, las cuentas que pasaron del Banco de Desarrollo de China a la compañía contratista, una parte, y el resto fue drenado a otras cuentas de ABC, Hong Kong, Islas Tal, como esta es la estructura. Y aquí en el Ecuador, a ver, ¿de quién es estos, a quiénes pertenecen estos edificios, estas haciendas, estas casototototas? ¿A quién le pertenece? A un testaferro. Usted es el chofer del señor, del señor, del señor. Es decir, ahora empieza lo fuerte. Créame, el susto de Correa, bueno, están muy asustados, pero el mayor susto de los correístas es por lo que se viene. Lo que se viene es terrible. Y también tiene que venir, lo quiero decir así, tiene que investigarse el resto, porque nosotros hemos confirmado que en la campaña del 2006 ya hay aportes económicos de Odebrecht. Lo dice el propio asesor de Marcelo Odebrecht en un reportaje publicado por nosotros. Y también tiene que investigarse el informe Majano que nosotros publicamos luego de Arroz Verde. Es decir, el financiamiento de la campaña de Lenín Moreno y Jorge Glass. ¿Cuál fue el último regalo que le hizo Correa al Ecuador antes de escapar? Entregarnos de regalo a Lenín Moreno. Lenín Moreno fue elegido con la misma estructura criminal de Rafael Correa, con dinero sucio. Ahí está, lean el informe Majano. Es decir, tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Es una gran invitación a los periodistas y a la propia fiscal. Y tiene un caso muy importante que también lo investigué y lo publiqué, INA Papers. Vicevicencia, le agradecemos mucho por estos minutos que nos ha concedido. Esperamos seguir conversando más adelante sobre este trabajo de periodismo investigativo que está realizando, sobre todo el impacto social y judicial que esta acción periodística ha generado de manera histórica en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Fernando Villavicencio, periodista investigador. Detalles en todo lo que fue la labor que desembocó en esta acción judicial, en esta histórica acción judicial. Una investigación periodística termina en la sentencia de un presidente, un expresidente de la República, un ex vicepresidente, una serie de ministros y también la vinculación de casos de corrupción también a empresas del sector privado. Sin duda un hito que, sin embargo, como bien lo señalaba, ojalá se siga indagando porque esto sería solo el inicio de la punta del iceberg, si cabe, de una situación que inclusive involucra a las actuales autoridades del país. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.